Apreciados amigos y hermanos, nuevamente bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, aquí en Zoom TV Latino. Agradecemos por su sintonía y, por supuesto, por esas oraciones que nos ayudan a nosotros a seguir en este ministerio y poder compartir con otros de la palabra del Señor. Quiero agradecerles también porque a través de sus comentarios y sus sugerencias buscamos, por supuesto, tratar de mejorar cada día y poder honrar mejor al Señor Jesús. Estoy junto a mi hermano Raúl Barbán. Raúl, bienvenido nuevamente. Qué placer estar contigo en este programa. Gracias, pastor. El privilegio, como siempre, es mío. No, pues es un placer contar contigo y por esa dedicación que tú tienes al estudio de la palabra de Dios. La verdad que aprecio mucho tu, tu, tu interés de no solamente aprender, pero también compartir. Amén. Y bueno, tenemos una lección importante, la lección número 9, que es la fuente de la vida. Esta es una lección donde vamos a ver por qué Jesús, por qué un tema de Juan es mostrar quién es la fuente de vida en esta tierra, en el mundo y en nuestra vida. Así que con eso en mente, voy a invitarte, Raúl, que nos dirijas en oración para poder comenzar con el estudio. Claro que sí, pastor. Cariñoso Padre, Señor, nuevamente venimos ante su presencia, Señor, para poder pedirle, Padre, que nos ayude no solamente a leer la Escritura, que nos ayude a que aquel que inspiró, Señor, la Escritura pueda revelárnosla en este momento, Señor, para que podamos encontrar al único dador de vida, Señor. Amén. Gracias, Padre, por este privilegio. Bendice a cada uno de los que nos escuchan. Bendice al pastor aquí presente conmigo. Pastor Salazar, bendícelo grandemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Tenemos este versículo que puede decirse es el versículo, uno de los más comunes y conocidos y hermosos, por supuesto, de toda la Escritura. Existen muchos que son muy conocidos y casi todos los más conocidos o fáciles de recordar se encuentran en Juan. Ujú. El versículo que la lección menciona esta semana es el Juan 14:6, donde Jesús habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la manera como Cristo presenta o habla en este hermoso versículo, ¿no? Un versículo que, como te digo, conocemos, lo hemos escuchado muchas veces, pero que encierra en realidad una realidad que no siempre meditamos o pensamos en la dimensión correcta. Así que porque ponte a pensar en esto. Jesucristo en este versículo se presenta a Él como Él es el camino. El camino, dime, ¿es necesario saber el camino en el cual tú caminas? ¿Es necesario saber o no? Claro que sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Nadie quiere estar en camino desconocido o en camino incierto. Más bien, todos queremos trazar un camino, un sendero para nuestra vida donde tengamos nosotros, por decirlo así, la certeza de saber que estamos yendo en paso seguro, Amén. ¿no es cierto? Sí. Pero Jesús dice que Él es el único camino seguro. Ujú. Pero aparte de eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, es decir, fuera de Jesús no hay ni camino seguro ni hay verdad. Fuera de Jesús no existe verdad. Ujú. Y es algo que tenemos que tener muy en claro porque todo ser humano apela a la idea de que saben la verdad o saben lo correcto. La ciencia dice, sabemos la verdad. Pero te digo algo, o te pregunto, Raúl, ¿es la ciencia humana la verdad? Bueno, la ciencia a veces nos ayuda a comprender ciertas cosas, pero en sí, la ciencia a veces se equivoca también, ¿no? Por supuesto. Como por ejemplo, cuando nos muestran, encuentran por ahí un fósil, dice, bueno, hace 40, 50 millones de años, ¿no? Wow. Y dice uno, bueno, creo que este camino no es el verdadero, ¿no? Así es. Entonces, me encanta Juan porque Juan presenta este versículo tan lindo, como usted dice, yo soy el camino. Nosotros debemos de caminar un camino para llegar a casa. Y Ujú. Jesús es ese único camino. Pero como usted dice también, Él es la verdad. O sea, fuera de Él no hay ninguna verdad. Jesús presenta, a veces la ciencia dice, bueno, como por ejemplo, el mundo es redondo, pero Jesús lo había presentado mucho tiempo antes, ¿no es Claro, cierto? En el claro. libro de Job. Entonces, qué maravilla saber que tenemos frente a nosotros una palabra que es verdadera Por y supuesto. que nos muestra ese camino verdadero, ya que en este mundo hay tantos caminos que parecen verdaderos, pero nos llevan a un final que no es feliz,
que no es muy bueno. Entonces quiere decir que esos caminos no son verdad. Sin embargo, Cristo nos muestra y nos lleva a Él de la mano por un camino que es verdad. Y Él dice, yo soy la verdad, porque a veces podemos conocer ese camino, pero si no conocemos al que es la verdad, quizás puede que no valga de nada caminar ese camino, ¿no? Por supuesto. Ujú. Muchas personas pueden hacer intento de caminar por el sendero marcado en la Biblia como correcto para el hombre, ¿no? Con la ley y cosas así, pero si no, como tú mencionas, si no estamos con Cristo, a la larga es aún el sendero más recto o mejor para nosotros no nos puede ayudar, no nos salva. Cristo es el único que nos salva y por eso Jesús termina esta frase con la expresión y soy el camino, la verdad y la Y la vida. vida. Amén. Porque mira, y yo estoy seguro que tú vas a pensar igual que yo en ese sentido, pero fuera de Jesús no existe verdaderamente vida. No. Dios nos da vida al crearnos, nos da el derecho a respirar, pero todos los que viven sin Cristo también saben que van a morir. O sea, yo puedo aspirar, qué sé yo, si Dios me da 40 años, 40 años más de vida, pues estaré pasando los 80 y sí que estoy bien. O sea, digo, he vivido lo que Dios ha marcado. Pero así tuviese la mejor, ¿sabes?, genética, la mejor experiencia de alimentación, lo que sea, llegaré a los 100, si es que Dios me permite. Pero ya, si ahí termina mi vida, ¿qué es en realidad 100 años de vida? No es nada. No es nada. O sea, no es nada comparado a lo que continúa. Entonces, por ende, cuando Jesús dice, yo soy la vida, nos da una alternativa real de que podemos vivir para siempre, eternamente, Amén. siempre y cuando encontremos o nos acerquemos a Cristo y convivamos con Él. Esa es la invitación genuina del Señor de vivir en Él. Y por ende, vamos a ver por qué Él se dice a sí mismo como la fuente de vida. Comencemos, si te parece bien, vayamos a Él al capítulo 1 de Juan. Y este versículo, bueno, el Juan 1:1, nos da un testimonio de Él, del 1 al 4 en realidad, si puedes leer. Claro que sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dicen esos versículos, Raúl, acerca de quién es Cristo? ¿Quién era Él o quién es Él? Claro, como es claro ahí dice que Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y hoy en día muchas personas, de hecho yo en la mañana paré en una gasolinera yendo al trabajo y me encontré con testigos de Jehová, ¿no? Ya. Y ellos me dicen, oye, disculpa, ¿quieres un folleto? Y digo, claro que sí, yo lo tomo, no hay problema. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Y dicen, oh, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Sabías tú que Jesús es creado? Así te dije. Sí. Y le dije, wow, le dije, sí, le digo, de hecho, si quieren leer conmigo Juan 1, ¿tienen una Biblia? Pero no, desafortunadamente no, pero conozco el versículo. Pero Él es el principio de la creación. Y digo, oh, yo en el Juan leo otra cosa y ellos dejaron de platicar conmigo. Que tenga buen día. Me acabaron la plática, ¿no? En esta mañana. Pero sí, aquí nos muestra cómo Él claramente dice, y el Verbo era Dios. En sí Juan lo presenta aquí claramente como que Jesús es el Hijo divino de Dios. Y dice ahí que en el versículo 4 que en Él estaba la vida. Nada puede subsistir sin Él. Por eso es que Jesús, recuerdo que Él les decía, yo tengo el poder de dar mi vida y volverla a tomar. Por lo tanto, aquí Juan lo que nos quiere mostrar es que Jesús no solamente es nuestro creador, Claro. sino que Jesús tiene el poder y es el único que puede darnos vida a nosotros. No solamente la vida que tenemos en este mundo, sino una vida que Él presenta es una vida futura, una vida eterna, porque nosotros no fuimos creados para morir. Y a mí a veces me sorprende cómo la gente invierte tanto dinero buscando cómo no envejecer, ¿verdad? Cómo no morir, Claro. ¿verdad? Que quieren clonar, hacer tantas cosas, ¿no? Pero
si pudieran tan solo, en vez de tanto dinero, invertir 5 minutos de su vida diaria a tratar de buscar a Jesús, encontrarían verdaderamente Amén. aquel que pueda darnos la vida eterna. Amén. Sabes, Raúl, algo interesante, lo que me acabas de comentar, me lleva a comprender o a mirar este versículo de la vida, o sea, de qué significa para Dios vivir en sí mismo. En Juan 1:29 Ujú. leemos la siguiente parte, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nota la frase clave allí. Ujú. El Cordero de Dios que quita. Vivir, de realmente vivir para Dios, es sinónimo de dejar de vivir en pecado. Amén. Es quitar el pecado. El problema de por qué tenemos que morir es porque vino el pecado al Amén. mundo. Sí. Es más, la paga de pecado es ¿qué? De la muerte. Muerte. Ujú. Entonces, cuando Cristo dice, voy a quitar el pecado del mundo, es porque justamente esa es la fórmula de poder vivir en realidad. Amén. Y todo ser creyente, todo hombre y mujer que hoy en día están realmente, como dices tú, deseando conocer lo que es vida, va a venir a Cristo, va a llegar a sus pies, va a llegar a su palabra y se va a dar cuenta que lo que Cristo quiere hacer de darnos vida, la vida eterna, Ujú. comienza aquí en la tierra y comienza con mi experiencia actual. Amén. Poder darte a ti, poder darte a mí, de esa oportunidad de empezar a vivir en libertad de la esclavitud del pecado, Amén. tener la victoria sobre esa carga, ese jalón que tenemos con el pecado, y por eso Cristo viene a abrirnos esa brecha, volvernos a poner enemistad entre el pecado y nosotros para que veamos el pecado por lo que es, Así es. algo que nos separa, que destruye la vida que Dios nos quiere dar. Ujú. Ahora, ¿por qué? Si vamos brevemente al versículo versículo de Juan 6:40, en Juan 6:40 podemos ver algo interesante. Quisiera que leas ese versículo y mira qué nos dice allí la palabra del Señor, qué nos dice Cristo acerca de sí mismo. Ujú. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mm. Ujú. ¿Qué nos puede decir ese versículo acerca de lo que Cristo quiere? Es más, no solamente la voluntad de Cristo, sino la voluntad del Padre. ¿Qué es lo Ujú. que Dios, la deidad, las tres personas de la deidad quieren con nosotros? Claro, primero, esa respuesta yo la escribí aquí para que no se me olvidara. A Amén. veces quiero decir tantas cosas, pero dice, que Cristo quiere quitar el pecado del mundo Ujú, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Ahí San Juan 3:16. claro. Para tener vino, Él lo que quiere es darnos vida eterna y ser resucitados en el día postrero. Él es lo que quiere es darnos vida, pero vida en abundancia. Quiere Amén. que nosotros podamos ser librados de la muerte segunda, de dejar de existir para siempre, ¿no? Pero hay algo que nosotros debemos de hacer. Dice aquí el versículo, dice, la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Para poder ser librados del pecado, nosotros necesitamos creer verdaderamente en Jesús. Si no lo hacemos de esa manera, viviremos una vida sin esperanza, ¿no? Una vida atormentada, sabiendo que luchamos solamente con nuestras fuerzas. Mm, Pero si dejamos y creemos en verdad que Él tiene el poder para librarnos de la esclavitud del pecado, la vida eterna es una ganancia, ¿no? amén. Amén. Entonces, qué lindo saber que Juan quiere presentarlos. Por eso él dice, en Él estaba la vida, Ujú, lo contrario del pecado, ¿no? claro. Entonces, es interesante que Jesús nos quiere dar vida, pero pone algo ahí. Necesitamos creer en Él. Y esta experiencia, como tú mencionas, creer en Cristo, Raúl, es una situación que realmente es contraria a la experiencia de nosotros sin Cristo. Es decir,
cuando no creemos en Cristo, cuando estamos, digamos, solamente diciendo que creemos, pero no tenemos una convivencia con el Señor Jesús, el pecado y las consecuencias del pecado empiezan a ser una obra lenta a veces, pero muy eficaz o muy tangible en nuestras vidas. Ujú. Empezamos a tener realmente a perder lo que realmente nos trae felicidad, que es Ujú. conflictos con familia, con pareja, con los hijos. Empezamos a tener una vida donde podemos tratar de hacer lo bueno, pero nos volvemos a caer en lo malo. Y en vez de salir de esa experiencia cada vez peor, peor y peor, es la experiencia de un hombre no convertido, un hombre que tal vez en teoría sabe, pero Ujú. que no ha permitido que Cristo realmente venga y penetre en el corazón. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando estamos en una verdadera sumisión a su voluntad, esa vida eterna empieza desde hoy a experimentarse. Te hago una pregunta. En el cielo, ¿estarás tú teniendo hábitos de pecado? No, Es imposible. 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 Dice la Biblia que en el cielo no se levantará más el pecado, no se Ujú. levantará más otra vez. Entonces, el aspecto de Dios es de que empecemos aquí en la tierra, Ujú. empezar a experimentar la atmósfera celestial. Amén. Yo estoy seguro que tú has visto lo que hace tener a Cristo en la familia, en el hogar, Claro que sí. en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Tú has visto las dos experiencias, un hogar sin Cristo y un hogar con Cristo? Ujú. Brevemente, ¿qué ves cuál es la diferencia de entre las dos experiencias? Claro, un hogar sin Cristo es un hogar lleno de conflictos, ¿no? A veces uno ya no mira la puerta sin Cristo, ¿no? Y con Cristo igual hay problemas, pero ahora nosotros podemos solucionarlos de una manera diferente. Porque nuestra vida en Cristo nos permite ver no solamente el momento, sino nos permite ver más allá y nos permite saber que cuando vienen pruebas a nuestra casa, a nuestro hogar, eh, nos hace crecer como Ujú. persona, ¿no? Entonces, el creerle a Jesús que Él es la verdad, Sí. hace totalmente la diferencia en el hogar, ¿no? Y la experiencia es aún más maravillosa cuando Cristo en realidad es, como mencionaba usted, las tres personas de la divinidad, cuando Cristo es la tercera persona del hogar, Sí, eso es un cambio maravilloso en el por hogar. supuesto. Hay una respuesta de fe, hay Ujú. una respuesta de verdadero amor, hay una respuesta de misericordia cuando Cristo reina en nuestras vidas. Podemos ser atacados, podemos enfrentarnos a conflictos, pero la diferencia que uno enfrenta cuando está con Cristo y está en esa experiencia de vida eterna es que la respuesta no te la sales de tu mente y tu memoria, Ujú. la sale de tu corazón con el Señor. Y esa respuesta te ayuda a sobrellevar, como Cristo sobrellevó los conflictos en esa tierra. Los sobrellevó no en sus fuerzas, sino en la fuerza del Padre. Y logró mostrarnos un camino victorioso en una sumisión a su palabra. Y esa es la respuesta a nosotros, porque el hombre no tiene respuestas, no hay No. solución. Mm. Tú miras, solo mira las noticias, mira el diario, mira cualquier experiencia de lo que el hombre hace, siempre termina en muerte. Destrucción, infelicidad, desgracia, divorcio, de todo lo que te puedes imaginar en cualquier hogar. Cuando Cristo está en el corazón, en la experiencia, en la realidad, se convierte una vida eterna desde ahora. Es decir, Amén. las palabras de Cristo no son solamente para un futuro, pero pueden ser experiencia actual. Ujú. Mira, por ejemplo, la lección mencionaba, hablando de lo que es palabras de vida eterna, lo que menciona allí en el capítulo de Juan 5:24. Juan 5:24. Léenos allí qué nos dice la palabra del Señor. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una experiencia que Cristo quiere que nosotros tengamos. Amén. Salir de la experiencia de muerte a vida. Sí, vendrá vida eterna, pero tampoco estaremos en condenación. Amén. ¿Y por qué no hay condenación? Porque estamos en Estamos en Cristo. Cristo.
Así es. Entonces, no hay condenación y el pecado no se enseñorea de nosotros. Amén. Usa la palabra. Entonces, esa es la experiencia. Por eso es que en Juan 6:47 nos dice que de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, Ujú. no es solamente un concepto de decir, bueno, tendré en el futuro. No, es desde ahora que Dios quiere darnos esa vida y empezar a probar el aspecto de lo que significa vida en Cristo, vida nueva, vida de victoria. Ujú. Esa es la clave, yo pienso, para nosotros entender. ¿Qué crees tú en cuanto a este concepto? Claro que sí. Es muy necesario creer, pero también es necesario tener un nuevo nacimiento, ¿no? No, por A supuesto, veces, a por veces supuesto. el día a día o a veces la vida cotidiana o a veces hacemos tan monótona la vida cristiana Sí, que nos hace dudar o llegar un poco a dudar de Cristo, ¿no? sí. Y entonces aquí nos lleva Juan a volver a creer a Jesús. Y la experiencia del nuevo nacimiento es algo maravilloso. Es necesaria para nuestra vida, para poder vislumbrar aquella Mm, promesa que se nos fue dada. Pero más que nada, como usted dice, en esta tierra, mientras estamos aquí, comenzar a vivirla y necesitamos creer a Jesús cuando nos dice que ahora ya somos hijos de Dios, ujú, ¿no? ujú. Entonces, si creemos esa verdad, podemos ser bendecidos y podemos sentir el Espíritu Santo, cómo nos Amén. guía, cómo nos lleva a través de este nacimiento nuevo que nos ofreció Jesús, ¿no? Ujú. No, sabes, Raúl, es importantísimo lo que tú mencionas, el nuevo nacimiento. Es imposible entrar a la nueva vida, a la vida eterna, a menos de que haya un nuevo nacimiento. O sea, Así es. creo que ese es un punto que la dirección menciona y hace mucho énfasis porque sin nosotros poder experimentar ese nuevo nacimiento, todo se queda en palabras, Ujú, en teoría, no en práctica. Ahora, lo interesante del nuevo nacimiento, lo que es más hermoso acerca del nuevo nacimiento, es que no es un nacimiento que tú y yo lo hacemos por voluntad nuestra. Decir, bueno, yo quiero hoy nacer de nuevo. No, no existe tal ujú, cosa. Esto es una obra del Espíritu Santo. Es la obra de la tercera persona de la deidad, ujú, que es la que nos lleva por este crecimiento, este deseo de morir a nuestra vida de pecado, de morir a nuestra propia, a nuestro propio Señor, por decirlo así, que es servimos al hombre de pecado, a nuestra naturaleza humana, y Él pone en nuestro corazón el deseo de morir a esto para nacer de nuevo. ujú, Esto es el don de la palabra de Dios. Pero hay un peligro. Podemos rechazar hoy en día ujú. esa fuente de agua de vida. Así Podemos es. rechazar esa fuente de vida. ¿Qué nos dice la lección en cuanto a esto? Ujú. Rechazar la fuente de vida. Claro, la lección nos lleva a un versículo, Juan 1:5 y Juan 10:11, donde dice que vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. A veces Jesús viene a nuestra vida. Sí. Nosotros somos hechura de Él, le Ujú. pertenecemos a Él, viene a nosotros, viene a lo suyo Claro. y nosotros a veces le rechazamos. Y le podemos rechazar de tantas maneras, ¿no? A veces rechazamos su palabra, a veces en su palabra dice, mira, necesitas nacer de nuevo. Mm, Y a veces nosotros pensamos, bueno, yo no necesito cambiar nada, vivo feliz así como soy, ¿no? Mas, sin embargo, en realidad necesitamos mm, un cambio, una transformación. sí. A veces llegamos al punto que queremos cambiar nuestra vida por nuestras propias fuerzas. Mas, sin embargo, el Señor dice, no es con espada ni con ejército, Sí. mas con su Santo Espíritu. Amén. Entonces, a veces necesitamos eh, dejar que el Espíritu Santo entre a nosotros. Necesitamos eh, en realidad aceptar lo que Jesús nos ofrece para no caer en ese rechazo, porque si caemos en ese rechazo de la palabra de Dios, ese rechazo de la invitación de Jesús, tristemente nosotros mismos estamos cayendo en condenación. Así es. Ujú, Sabes, Raúl, y es lo que concluye la lección, ujú, que lamentablemente el que no cree en Cristo es condenado, ujú. porque su incredulidad lo lleva a la condenación. Yo espero que nosotros en esta lección hayamos podido tocar esos puntos y rogamos a ustedes, queridos amigos, que nos miran, que también puedan seguir a Jesús, aceptar su llamado, nacer de nuevo por su gracia y poder, por su palabra,
crecer y tener una vida victoriosa, una nueva vida en Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana. Amén.